Llamadito de María Tula. ¿Por qué estamos con el llamadito con ella? Porque es el Día del Maestro. ¿Quién no ha ido a la escuela? Creo que todos fuimos a la escuela, todos de una manera u otra hemos pasado por la escuela, algunos más, algunos hemos terminado, otros no, pero siempre una maestra en nuestras vidas hemos tenido. Y siempre tenemos esa maestra que la recordamos. Yo tengo un recuerdo muy hermoso de la señora Cristina. La señora Cristina fue una maestra muy especial en mi vida. Y calculo que cada uno de ustedes tendrán su seño, la seño del jardín, la seño de clase, etcétera. Yo igual he tenido muchas maestras porque mis padres se mudaban mucho, así que no he tenido tanto estable, tantos años una maestra como la señora Cristina, que fue una señora que me logró entender. Que bueno, no era fácil entenderme a mí, así que logré eso. Pero bueno, como estamos en la semana del Día del Maestro, en un momento muy especial histórico, ese homenaje a Sarmiento que es no es el creador de la escuela, pero sí de la escuela, el tipo de escuela argentina, que la escuela argentina como está conformada hasta el día de hoy, una creación y diagramada, y hasta hizo la arquitectura de las escuelas, la hizo el mismo Sarmiento en su momento, y él diseñó una escuela de que sea justamente para todos, para el que tiene mucho y el que tiene poco. Y bueno, creo que estamos ya al aire, como estaba haciendo tiempo porque no sabía, pero sí. Así que, ¿está María Tula por ahí? Aquí estoy, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Te escuchaba atentamente y sí, Sarmiento hizo la escuela laica, gratuita y obligatoria, sí, así como para darle oportunidad a todos y a todas. Sí. Escúchame, yo voy a empezar un poco. Siempre me gusta a mí, cuando yo hago un reportaje, yo hago preguntas un poco personales. Porque me gusta que la gente te conozca un poquito más, siempre, sea la personalidad que sea, me gusta que la gente lo conozca. Y la pregunta del millón, ¿vos jugabas la seño cuando era chica o no jugaba? Así es, Diego, así es. ¿Sabés algo? Mi docencia es de vocación. Mira. A los 12 años, después de haber terminado mi primaria, fui docente de gente mayor, de adultos mayores, en el barrio. Te cuento que mi mamá era asistente social, y ahí también mi profesión. Y bueno, nosotros nos metíamos en el barrio, en las villas, y había mucha gente que aún no había terminado la primaria, mucha gente analfabeta. Y ahí ya comencé, más que a jugar a la docente, a enseñarles a leer y a escribir. Un orgullo de pequeña. ¿De pequeña qué edad empezaste entonces sería? 12 años tenía. Mirá. Todavía no había empezado la secundaria. Bueno, mis padres, uno trabajaba, digamos, de albañil, mi mamá asistente social, agente sanitario en un centro de salud, y de pequeña recorrí los barrios y las villas. Y de ese modo también se fue formando toda mi vocación, todo lo que después fue mi carrera. Pero en ese momento no éramos potentados y la escuela pública era la única opción que tenía. Bueno, al final fui becada y pude hacer la secundaria. Luego me casé muy joven, tuve hijos y esa carrera quedó ahí truncada, esperando. Y recién cuando mis hijos, el más grande, terminó la secundaria en la escuela pública, yo fui a acompañarlo a un curso de esos que daban antes, de test vocacional. Sí. Ya tenía mis 30 y pico de años. Mira. Y me encontré con un sacerdote, con el padre Santidrián. Ah. Y en alguna oportunidad yo había colaborado con él en los hogarcitos de Oprome de Rosario, sí. También así, alfabetizando ad honorem. Y él me ofreció becarme para ir a una escuela a terminar mi carrera como docente. Mira. Yo titularicé en el 2011 recién, pero amo la docencia y obvio que defiendo la educación pública, defiendo la escuela pública y todos sus derechos.
¿Y cómo es eso de Esa es enseñarle? medianamente mi historia. ¿Cómo es eso de enseñarle a la gente adulta? ¿Es difícil, no es difícil? No, no es difícil porque el interés es diferente. Vos con los niños tenés que tener, así como vos dijiste, esa paciencia, esa vocación, despertar el interés de los niños por aprender, que los niños de forma natural tienen ese interés. Y los adultos a veces se frustran. Entonces, si bien para la docente a lo mejor es más sencillo porque tenemos técnicas de alfabetización, para ellos les cuesta, a veces sienten timidez, a veces sienten vergüenza, pero cuando lo van logrando te puedo asegurar que es algo maravilloso. Entonces, mientras estaba hablando me acordaba cuando yo hice la secundaria, había una señora que era muy grande. Yo terminé en EMPA mi secundaria, también por temas laborales y una serie de cosas, y entre medio tenía una mujer que era, no me acuerdo la edad, pero seguro tenía más de 70, y era la más grande de todas. Y me acuerdo que le costaba, pero ella le ponía una garra que la verdad que había que sacarse el sombrero, porque no le costaba por una cuestión de edad, le costaba porque, claro, nosotros éramos mucho más rápidos, porque éramos más jóvenes, la docente por ahí le ponía más garra a todos nosotros que éramos más jóvenes, y por ahí la señora quedaba para atrás. Pero yo me acuerdo la fortaleza, y terminó el EMPA, lo terminó. Qué bien. Y qué la bien. importancia, y ella decía de que ella con su edad era una materia pendiente que tenía, lo que quería era terminar, aunque sea a los 70 y pico de años. Y la verdad que fue un lindo ejemplo para nosotros, los que éramos más jóvenes, a pesar que éramos grandes para hacer la secundaria, éramos mucho más jóvenes que ella, y fue un hermoso ejemplo. Ya lo creo que es un ejemplo a seguir. ¿Y cómo es eso de dar clase en los lugares más pobres, como los asentamientos irregulares, los barrios más que tienen más necesidades? Y es una tarea compleja, sinceramente. Te encontrás con que, bueno, lo edilicio en primer lugar, la infraestructura de la escuela, los comedores, la copa de leche, la falta de materiales, pero si realmente sos docente por vocación, aunque no tengas nada en las manos, podés lograrlo. Y a veces hemos tenido que ir a buscar a los niños y a las niñas a sus hogares, meterte en el barro, como quien dice, ¿no? Yo he trabajado mucho en la ciudad de Rosario, y cosa que no veo a lo mejor acá en las escuelas de Roldán. Si bien hay barrios carenciados, no hay tanta necesidad y tanta pobreza como lo había en Rosario. No, sí, eso meterte por esos pasillos con todos los peligros, bien, con todas las necesidades que había, de encontrar a lo mejor en una casucha gente que dormía en el piso, con los perros, y vos tenías que enseñar y garantizar ese derecho, como siempre digo yo, de que ese niño, esa niña, ese adolescente vaya a la escuela y logre los aprendizajes mínimos. Pero, como te digo, al docente de vocación le encanta esa tarea, le gusta, se arriesga, se la juega, un montón de, digamos, tareas que cumple además del rol de docente, como un poco de todo. No sé si lo has escuchado: psicólogo, asistente social, asistente escolar, todas las actividades en una. Y bueno, por eso para mí, ya te digo, es muy importante defender la educación pública, porque nosotros somos los que garantizamos los derechos de los niños y las niñas y las adolescencias. Una pregunta. Sí, sobre todo con el tema de la educación y los niños. Ahora se me fue. ¿Qué opina ante esta realidad de que por ahí se le pone más peso en una escuela a
a la parte de darle de comer a los chicos, está bien una necesidad, tiene que llenarse la panza, por supuesto, porque si no, no puede aprender, pero por ahí es como que a la escuela, donde está en un lugar más carenciado, se le pone más a la parte de darle de comer al comedor y menos a la parte educativa, o no es, o es un mito eso, o es al revés. No, la parte educativa está mucho mejor, o van de la mano. ¿Cómo se está organizando el sistema en este momento en estos lugares con la educación? Mira, por ahí hay muchos mitos con respecto a que la escuela solamente le da de comer al niño. Es importante que el niño esté bien alimentado porque neurológicamente Obvio. no puede aprender si no tiene al menos un desayuno. O pensá que cualquier persona, al menos con un desayuno, bueno, químicamente, ¿no? Se le activa el azúcar y comienza a percibir todo su exterior. Por lo tanto, el niño que no tiene alimento es mucho más difícil que pueda aprender. Y bueno, y eso se maneja desde el ministerio. Vos sabés que hay un presupuesto para una copa de leche, y en algunas escuelas que están asentadas en lugares más vulnerables se le brinda, además de la copa de leche, un comedor. Cosa que yo por eso te decía que no es lo mismo las escuelas de la ciudad en la que vivo ahora, Roldán, la escuela de Funes, que es la radio donde vos estás ahora con tu programa, que las escuelas de Rosario. Hay zonas periféricas en las cuales casi te diría que es necesario tener el comedor escolar. No, sí, obvio. Y importante también de que muchos oyentes de esta radio y gente de Roldán también sepan de que muy cerquita de acá hay otra realidad muy diferente a la nuestra. Y está bueno. Yo sé lo que vos estás hablando porque vivo trabajando en sectores muy carenciados de Rosario y conozco muy bien el tema de Rosario y estas ciudades. Las realidades de la pobreza son muy diferentes, pero está bueno también que lo vayan conociendo, y también está bueno de que de alguien que está trabajando en el lugar o trabajó en el lugar les cuente cuál es la realidad que encontramos. Porque justamente en este momento que se está cuestionando el tema de un voucher para educación. ¿Y vos qué opinas? Si a un papá de estos lugares tan carenciados le llegan a dar un voucher para que mandar el chico a la escuela, ¿lo van a usar para la escuela o no? ¿Qué opinas vos? Y sinceramente quizás ni siquiera tenga el conocimiento como para poder usarlo. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en lo más mínimo. Para mí hay que defender la educación pública como de lugar. Yo considero que la mayoría de las personas, el común de la gente, no conoce la importancia de la educación pública. No. Además, yo he tenido la posibilidad de estar en escuelas públicas y escuelas privadas, y la escuela pública es un ámbito donde también tener unas libertades que por ahí en las escuelas privadas no se tiene. Y está muy bueno eso, la libertad de expresión. Así es. He trabajado en escuelas públicas y en escuelas privadas. Y en escuelas privadas sos simplemente un número. Como docente me ha tocado poner una nota con la cual no estaba de acuerdo porque el alumno o la alumna no había adquirido los conocimientos pertinentes, y tenés que colocarla porque si no perdés la cuota de la institución, o perdés un alumno, perdés una matrícula. Y hay cuestiones que, bueno, en este momento a lo mejor es largo para explicarlo, pero dependés en cuanto a trabajador como de alguien que es el representante legal, de que si te quedás o no te quedás, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. A mí me ha tocado, por ejemplo, en una escuela de Rosario, que no puedo nombrarla, pero me ha tocado dar ESI, y eso me costó mi renuncia, digamos, porque en ese momento ellos no estaban de acuerdo con la educación sexual integral. Y bueno, de ahí yo comencé a trabajar en la educación pública, gracias a una directora que, bueno, me ayudó y me dijo, mirá, dejá la educación privada. Yo no estaba de acuerdo también con todos los fundamentos, y inscribite para concursar. Recién comenzaban los concursos
en Santa Fe para poder inscribirte, para poder titularizar, y de hecho titularicé en el 2011, tampoco hace tanto. Y de ahí, bueno, empecé a trabajar en la educación pública y me encanta, es un desafío, es mi lugar, es el lugar que deseo, digamos, para ejercer mi rol y todo lo que puedo decir que es para lo que me capacité. Soy docente, tengo un posgrado en niños en riesgo social, así que me encanta esa labor. Si bien en este momento acá en la ciudad de Roldán no la estoy ejerciendo, estoy en las tareas administrativas, pero así puedo, digamos, también colaborar desde mi lugar. Una pregunta, ¿vos conocés a la hermana Concettini? Sí. ¿La historia de la hermana Concettini? Sí, cómo no. Sí, creo Soy delegada del Centro de Colaboración Pedagógico también. ¿Y a vos te parece que se podría llevar adelante hoy en día eso? ¿Está pasado de moda? ¿Por qué no se hace más? Eso jamás pasa de moda. Jamás pasa de moda. ¿Se tendría que hacer más o menos? Más, mucho más, porque, o sea, es una educación inclusiva, de calidad. Yo creo que hay que proteger, como digo siempre, los derechos de los niños, y ese legado hay que utilizarlo y fortalecerlo, y bueno, ojalá pueda implementarse en las instituciones educativas de la ciudad y de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe. ¿Y por qué cree que no se lleva adelante? Que se conoce, cada vez que uno da magisterio, estudia a las hermanas Concettini, fueron revolucionarias en su momento, todo, y quedó ahí. ¿Y por qué no se lleva adelante? No, Diego, en eso no estamos de acuerdo contigo. Se está utilizando. ¿Se está utilizando? Sí, de hecho hay varias agrupaciones. Incluso creo que está la agrupación Siperovich, que bueno, te invito a que lo busques en el Google, en Instagram, tienen páginas, todo, y hay muchas maestras que continúan con el legado de Concettini. Bueno, bien, bárbaro, no sabía. Bueno, la pregunta del millón, que vos algo adelantaste, pero yo quiero esto, la importancia de la escuela pública. ¿Por qué crees que hay que defenderla? ¿Hay que defenderla? ¿Hay que hacer los vouchers? Por supuesto. No hay que hacer los vouchers. Defenderla. Bueno, mira, nosotros los docentes somos responsables de proteger y garantizar los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Y cumplimos el rol de representantes del Estado. Nuestro rol se enmarca en las políticas públicas actuales, que están relacionadas con la inclusión, la igualdad y el ejercicio de esos derechos. Así que para mí es fundamental promoverlos por las infancias, por las adolescencias, defender y fortalecer la escuela pública, por esto, por la educación inclusiva, por una educación de calidad, para ofrecer más que nada la igualdad de oportunidades para los hijos y las hijas de nuestra patria, y por un mejor futuro. Y te comento que recientemente se anunciaron nuevas medidas para fortalecer la educación pública. ¿Puedo nombrar a alguien? Sí, nombrar todo esto es Bien, el candidato a presidente Sergio Massa presentó un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo. Mira qué bueno. Claro, que busca dotar con mayores recursos a la educación pública. Y yo te digo que para aquellos que quieran recortar en el sistema educativo, como decimos las docentes cuando nos vamos a la marcha, ni un paso atrás con los derechos. La escuela pública se defiende. Hay un cantito, pero bueno, ahora no me acuerdo. Y como lo dijo este candidato, Sergio Massa, es la mejor inversión que se puede hacer y la mejor inversión que puede hacer una sociedad. No, obvio. Y yo soy un convencido. Yo, por ejemplo, mis padres no me hubiesen podido mandar a una escuela privada nunca. Y muchos chicos... Pasa con muchas veces la asignación y etcétera, muy pocas veces se usa para la educación de los chicos, se usa para la comida, para la ropa. Si llega a venir un voucher, seguramente va a venir para cubrir una necesidad, y lo último que se va a usar para la educación, porque las familias están muy necesitadas, y obvio, si viene un pesito, se termina usando en una comida o en algo que también es una necesidad.
Entonces, Así es una realidad de que... Yo te comento, perdón, te comento que en la escuela en la que estoy ahora, completo los papeles del ANSES. Y siempre digo, no hay que juzgar a las familias en qué usan ese dinero. ¿Sí? No hay que juzgar y hay que ver la realidad de cada familia. Y seguramente, como vos lo decís, ese voucher, no, por favor, lo digo en forma general. Porque cuando ese voucher seguramente va a ser para cubrir necesidades. Obvio. No, lo que yo estoy comentando, que para una familia que tiene sus necesidades básicas ya cubiertas, le viene un voucher, y sí, lo va a poder usar seguramente para la educación. Pero para una familia que tiene carencias de necesidades, bajo recursos, tiene que pagar el alquiler. Obvio que si viene una plata va a pagar el alquiler y va a quedar la educación para atrás. Es una realidad esa. No es juzgar, sino estamos le estamos contando a la audiencia por qué, yo tampoco estoy de acuerdo con el voucher, y por qué nos parece, vos lo defendés la educación pública, yo defiendo a muerte también por también, más allá si hay una conveniencia en el tema del voucher, tenemos una realidad que hay familias que están pasando por necesidades y no lo van a usar para eso. Entonces también la escuela pública la tiene que sostener el Estado, eso desde ya. Así es, el Estado tiene que garantizar la escuela pública. Además de que tiene que fortalecerla. Es un legado que nos dejó Sarmiento. Somos el primer país latinoamericano que tuvo escuela pública, que tiene escuela pública, porque los demás países latinoamericanos no lo tienen escuelas privadas. La primaria es privada y uno ve Carrusel, el famoso Carrusel, que es señorita maestra en otro país, y usan traje, usan uniforme porque es una escuela privada. Los niños, los papás se pagan la educación y los que no pueden pagar no tienen educación. Así que bueno. Y de la escuela pública salen nuestros científicos. ¿Cómo no vamos a defender el colegio? Obvio. Y a las universidades públicas vienen personas de otros países a estudiar. Obvio, hay que defenderla. Así que bueno. Hay que defenderla. Bueno, ¿quieres contarnos algo más? No, ¿vos me querés preguntar algo más? Sí, yo me quedo pendiente una nena de 12 años enseñándole a... Quiero preguntarte esto puntualmente. Vos con 12 años, enseñando a la gente mayor a leer y escribir, ¿cómo te sentías? ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa, la verdad que hermosa. Hermoso ver los rostros de las personas aprendiendo. Mira qué bueno. ¿Y en dónde empezaste? Satisfacción personal, ¿sí? ¿Qué barrio era? Y ahí, en la Villa San Francisquito. Ah, la San Francisquito, sí. Yo muchos años hice también un taller de dibujo ahí. Y ya era más reducida, ya había pavimento. Así, sí, un sector muy, muy pobre, con muchas necesidades. Sí, con muchas necesidades. Así que ya de pequeña me perfilaba para ser docente. Si bien no me recibí de grande, como te dije, ya cuando mi hijo había terminado la secundaria. Mirá, y necesitaste una ayuda para poder hacerlo. Por eso necesitamos de que siga la educación gratuita para todo el mundo. Porque si no... Para que puedan tener acceso a todas las oportunidades. Obvio, y que todos tengan educación por igual, que el que quiere ser médico, que pueda ser médico, venga de una villa o no venga de una villa, que todos tengan la misma oportunidad. Que todos tengan la misma oportunidad y que, sobre todo, que no se vulneren los derechos. Bien. Bueno, María... Hay tantas cosas que podría decirte de la educación pública, pero bueno. Agregar, antes de cerrar, agregar, no hay ningún tipo de problema, el espacio es tuyo. Bueno, dale. Bueno, por ejemplo, lo que se vivencia dentro de una institución educativa pública es de la gama que vos te puedas imaginar. Y todos los derechos tienen que ser garantizados, como lo digo yo. El docente es la garantía de eso, así como el Estado. Pensemos en estas familias carenciadas, en todos los derechos a veces de los niños vulnerados que sufren violencia, que sufren bullying. Eso en una escuela privada, sinceramente, dudo que se tenga en cuenta.
como dije anteriormente, somos los defensores de la escuela pública y hay que hacerlo todos convencidos y hay que hablarle a la audiencia y a todo el que nos quede a mano de que es muy importante, que tienen que informarse, que tienen que conocer, y si bien la escuela pública tiene sus deficiencias, hay que defenderla y hay que fortalecerla. Por lo que tenemos que pelear son por políticas públicas, por y mejorarla. Claro, que se puedan mejorar, que tengan que ver con esto que decimos siempre, con la inclusión, con la igualdad, con el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Bien, la última pregunta. Que viva la escuela pública. Que viva la escuela pública. La última pregunta y con esto ya te despido. ¿Tenés un sueño de maestra? ¿Te queda pendiente algo? ¿Lo lograste todo? ¿O tenés un sueño para hacer? Creo que lo logré todo, Diego, porque he pasado por diferentes instituciones y bueno, y ahora estoy terminando mi carrera como administrativa, que al principio para mí fue difícil porque tuve un accidente y tuve que ir a tarea diferente y dejé de ejercer el rol como docente en el grado. Me costó mucho, pero bueno, aprendí a ver la esperanza y verlo desde otro ángulo, con otro punto de vista, y ahora creo que donde estoy puedo hacer más. Bueno, María Tula, te voy dejando. Muchísimas gracias por Diego, comunicarte con nosotros. Las puertas del programa quedan abiertas cuando quieras comunicar algo. Te puedes comunicar con nosotros y a seguir luchando por la educación pública libre, gratuita para todos. Y te felicito por el gran trabajo que estás haciendo y por seguramente por el que vas a hacer. Muchísimas gracias, quedo a tu disposición y saludos para todos. Dale, genial. Un abrazo. Bueno, nos comunicamos.